En la larga tradición de la literatura romántica, uno puede mencionar clásicos como siempre, los más grandes clásicos, Romeo y Julieta. En la literatura argentina se puede hablar de El pasado, por ejemplo. Estoy mencionando uno de una larguísima tradición, el libro de Matilde Sánchez, La ingratitud, y se agrega a ese libro uno nuevo que es La ilusión de los mamíferos, de Julián López. De nuevo, es larguísima la tradición, estamos con Julián López, gracias por venir, es larguísima la tradición, pero siempre hay algo que identifica, lo voy a poner acá si lo vemos bien, siempre hay algo que identifica la nueva novela o la novela que recorre el género romántico. eh, Hablo de género romántico y separo el género mainstream del romance, sino del el género amoroso más que romántico, con algo nuevo. Y La ilusión de los mamíferos tiene una voz muy particular, una voz que hace recordar a tu novela anterior, pero antes de empezar a hacer una larga, que a nadie le importa además, una larga introducción, quería preguntarte sobre este género amoroso que estás recorriendo con La ilusión de los mamíferos. Bueno, hola Patricio, gracias por invitarme. Gracias por venir. Mira, la verdad que no lo pensé como una escritura que se inscribe adentro de una tradición. Cuando empezó a aparecer el material y me di cuenta que estaba escribiendo una novela de amor, me entusiasmó mucho. Eh, Supongo que porque no veo que circule mucho esa temática en la narrativa en la que yo participo de alguna manera. Sí, hay novela romántica, en lo que vos llamás mainstream. No conozco bien eso, eh, y en algún sentido me parece un poco snob decir que no existe la novela romántica y que es una tradición, porque sí la hay. Y la hay y funciona muy bien y se vende mucho. Eh, lo que te puedo decir es eso. Me interesó mucho la idea de empezar a escribir sobre dos personas que se encuentran e intentan un acercamiento, si querés, amoroso, sexual, muy profundo. No lo tenía previsto, apareció y me entusiasmó la idea. Por momentos la novela es sobre dos hombres que se enamoran. En general es casi un discurso de uno solo y cuando habla el otro, habla por la voz del primero. En un momento pensé mucho en Sangre de amor no correspondido, de Puig, eh, pero la diferencia es que hay una sola voz aquí, ¿no? Sí, yo necesitaba laburar, la cosa más artificial, si querés, de la novela es esta voz en primera que le cuenta al otro lo que el otro ya sabe, a partir de la perspectiva personalísima de este amante, que es el que relata la sucesión de domingos en los que se encontraron. Y después me gustaba la idea de trabajar un poco la segunda persona. Es decir, alguien que tiene una voz muy hegemónica dentro de la novela, por supuesto, pero que a la vez le habla al otro. Una especie de mentira porque el otro no está, la novela empieza cuando esa pareja ya no existe. Eso fue fundamental en la escritura. Yo quería escribir una novela que en la primera página tuviera toda la información que se iba a develar después. Entonces era eso. Por supuesto tenía que elaborar mucho la voz esa en primera y mucho el registro de cómo le hablaba en segunda, cómo hacía esa apelación súper íntima para que funcionara de manera que el lector también se sintiera convidado a participar de eso. Pienso en Julián se hizo conocido, vos venías hace años, pero digamos que la novela que de alguna forma te dio un lugar en las letras es Una muchacha muy bella, una novela que salió hace 5 o 6, 5 años. 5 años en eterna cadencia, en donde un chico recuerda la imagen de la madre. Creo que La ilusión de los mamíferos tiene, por más que el tema sea distinto, tiene ciertos puntos en común. Por ejemplo, la segunda vida del otro, ¿no? La madre, que era una militante montonera y que tenía una segunda vida. Aquí el otro, que también es una primera persona enamorada, el otro tiene una vida sexual Sí, distinta. sí, así es. La madre de la muchacha muy bella era Herpiana. Ok, perdón, es en la memoria me queda... Sí, pero voy fue tachando, justo sí. una elección muy consciente esa cuando escribí la novela, La muchacha. Es cierto lo que decís, yo no lo había atisbado. Hay doble vidas de fondo en las dos novelas, es así. Y
Y en algún lugar te podría decir que sospecho que eso es algo característico de nuestra cultura, la necesidad de que la intimidad más profunda quede a resguardo y justamente resguardada por una capa de cierta mentira a la mirada del gran público o de los demás. En Una muchacha muy bella, el tono era un tono barroco, era un tono que hablaba mucho de la nostalgia y de cómo él recordaba a su madre. Aquí también el tono es muy característico. No es un tono barroco, es un tono completamente distinto al de La muchacha muy bella, pero ese tono es el que pone, perdón por repetir la palabra, pero pone el tono de la relación. Ujú, sí, sí, es una novela de amor, creo, pero también es una novela de duelo. Y es una novela de un duelo múltiple, el duelo por el amor, el duelo por relaciones de otro orden entre varones también, y el duelo por una manera de vivir en Buenos Aires. La novela habla mucho de Buenos Aires, yo quería mucho hablar de Buenos Aires, de esa relación que tiene uno con Buenos Aires, de tanto amor y de tanto odio también, y dar cuenta un poco de la cuestión epocal de Buenos Aires, perdiendo su, su belleza y su fealdad características en manos de esta moda de que las ciudades ofrezcan todo en cualquier parte, las mismas comidas, el mismo tipo de entretenimiento, etcétera. Damián Tabarowski, él habla del no lugar de Marco Ye como el aeropuerto es un no lugar. Ujú, Él habla de los sobrelugares. Tabarowski toma esa idea. Palermo Soho, ujú. que en realidad en lugar de ser un no lugar es un solo lugar que repite los diferentes ojos de las diferentes capitales del mundo, ¿no? Así es, sí, a mí eso me impacta mucho y en la novela está la excusa del duelo del amor para hablar, es una pareja que se ven siempre en un departamento, es una relación puertas adentro y la máxima aspiración de afuera que tienen es el balcón de ese departamento. Y el balcón me servía de plataforma para que ellos pudieran atisbar, pudieran ver esta Buenos Aires que va cayendo a esta especie de sobrelugar que decís que dice Tabarowski. ¿Qué vino primero, la historia o el tono? El tono, el tono. En la muchacha muy bella también? No, en La muchacha muy bella la aparición apareció mi madre era una muchacha muy bella, me apareció en la cabeza y me senté a escribir y empezó a aparecer la historia. El tono lo impuso también la historia. Acá era claramente, había un tono, había alguien que estaba mirando por la ventana. Ese inicio ya te pone un tono, digo, en esa mirada hay melancolía. Una persona mirando por la ventana, hay melancolía. Ahí estaba el tono de la novela. Bueno, empezás a tirar de esa piola y se va revelando, después, bueno, vas ordenando y tal, pero el tono, y creo que cualquier escritor o cualquier escritora te lo puede decir, si encontrás el tono, encontraste casi todo de lo que tenés que hacer. Una de las cosas que tiene la novela, bueno, vos contás que al comienzo de la novela ya se sabe todo, así que no vamos a anticipar demasiado. Ujú, Si contamos que es una historia que tiene un punto de fracaso, ujú. eh, más o menos creo que en la segunda página ya se sabe eso, eh, pero nunca está el momento del quiebre, está elidido eso. Eh, ¿Cómo es trabajar con lo no dicho en una novela que está tan dicha? Hay muchas cosas que la novela se encarga de bordear, de merodear y de no. Y en las que no se mete. Varias cosas. Entre ellas, el final específico de esa relación. Eh, la verdad es que no me interesaba el orden de la peripecia ahí, porque lo que sucediera era que esta voz que empezaba a hablar ya estaba contando eso. Entonces era reponer una información que ya estaba dada por el tono y por el tipo de perspectiva que plantea el protagonista, el narrador. Así que no me interesaba, así como no me interesó hablar de la cuestión gay, ni me interesaba hablar de cómo justificaba el amante casado y con hijos su relación con un varón. Me interesaba exclusivamente encargarme de las puertas adentro de ese vínculo, eh,
Yo no diría que es una historia de amor fracasada, es una historia de amor. En tanto, historia de amor, a eso le compete un fin. Sí, yo dije fracasado y cuando lo decía pensaba, uno siempre termina diciendo todas las historias de amor serían fracasadas al final, ¿no? Exactamente, tal cual. En realidad es, eh, incluso siendo muy melancólica, la idea de un viaje hacia una profundidad que por supuesto, de la que por supuesto nadie sale indemne. Berlín es la ciudad donde el protagonista sale de Buenos Aires y se va a vivir a Berlín. También lo cuenta al comienzo y después hay un momento en donde Berlín toma una preponderancia en el relato. Ujú. ¿Por qué Berlín? Te lo pregunto porque La ingratitud de Matilde Sánchez, por ejemplo, es una novela de hace muchos años, pero habla de Berlín. Y hace poco la lengua alemana también tiene a Alemania como el lugar de una historia de amor, ¿no? La verdad es que la elección de Berlín supongo que es algo que yo le doné a la novela, como muchas otras cosas, por supuesto, eh, por el encantamiento que me produjo a mí esa ciudad. Entonces, cuando el protagonista decide viajar para ver si puede sacudirse un poco, me parecía que Berlín ofrecía condiciones de fascinación muy poderosas para alguien que está buscando dejar atrás un amor que se terminó. Es caprichoso en el sentido de que podría haber sido cualquier otra ciudad. A mí me impactó tanto conocer Berlín que me pareció que podía hablar un poquito de eso. Igual Berlín en la novela no tiene, por supuesto, el peso que tiene Buenos Aires. No, no, Buenos claro. Aires es una ciudad muy mirada, muy transitada, vas a buscar una panadería. Sí, sí. Berlín es una ciudad también puertas adentro. Sí, sí, exactamente, tal cual. Sí, sí, el único afuera es esta Buenos Aires inhóspita o con lugares como el Bar El Balón de Paternal, con lugares así muy específicos, muy característicos, donde la Buenos Aires barrial y modesta resiste y todavía se puede encontrar, gracias a Dios. La escena familiar es una escena que creo, yo leí Una muchacha muy bella, leí La ilusión de los mamíferos, pero creo que es una escena que te convoca para hablar de un quiebre. En Una muchacha muy bella, mi casa está rota, es lo que cambia, esa frase, mi casa está rota, es lo que cambia la historia de la novela. Y en esta novela, el quiero conocer a tu mujer y a tus hijos, también cambia la historia, ¿no? Ujú. Sí, sí, claramente. Pensé mucho cuando apareció esta necesidad en la novela de que el protagonista le pida a su amante conocer a su mujer y a sus hijos, es decir, a su familia en la luz. Pensé mucho cómo operar sobre una escena de esas características sin que sea puramente snob o puramente formal y exterior. Entonces, no quiero contar específicamente lo que sucede en la escena, pero fue un trabajo súper interesante, cómo hacer bajar la información que yo necesitaba que pasara por esa escena sin obligar a los personajes a actuar como monigotes de mi proyecto. Fue muy interesante esa escritura. Hay una de las características que tiene Julián en sus novelas, es la capacidad de meterte en ese universo de palabras casi en la primera oración. Eh, Recuerdo las primeras 2 o 3 páginas de Una muchacha muy bella, que tenían un lenguaje muy rococó, no sé qué palabra dije antes, pero tenía como un lenguaje Sí. de una poesía de principios del siglo XX, y las primeras 3 o 4 páginas yo sentí que no entraba en el ritmo, Ujú. y cuando me quiero dar cuenta ya iba por la página 80 y las había leído de un tirón en ese tono. Me parece que aquí hay también una cuestión morosa, para hablar de algo amoroso, hay una cuestión morosa que después de la segunda o de la tercera página, uno ya necesita imponer ese ritmo. Es un libro que se lee, no te diría de un tirón, pero se lee rápido, se lee sin rugosidades, pero el ritmo te marca la narración, ¿no? Y la amorosidad está presente. Y creo que hay algo más, y mi pregunta por ahí, esto fue una observación, pero mi pregunta es, hay una erótica del relato que es muy llamativa. Porque si bien hay escenas que son explícitas, no son pornográficas como uno puede hablar de Ercole Elizardi, por ejemplo, ¿no? Ujú. Sí, yo me impuse la condición de que en el sexo hubiera novelas, que en la novela hubiera escenas de sexo fuertes.
Me gustó El fallido, ¿eh? Sí, sí, a mí también me interesó particularmente. Eh, pero sí, volviendo a esta idea de lo moroso en lo amoroso, sí es una novela que me parece que habla con una respiración muy baja, intentando hablar muy de cara al lector o a la lectora, o te diría incluso eh, como si fuera una novela que susurra, que se susurra al oído de la lectura, incluso en las escenas de hondo contenido sexual. Que es muy llamativo, que habla de pene, pito y pija, casi en la Sí, misma línea. sí. Se lo marca de una forma imposible de, digamos que todos los escritores siempre tienen el tema de hablemos de sexo, cuál es el problema del sexo, ¿no? Y creo que aquí esa voz que no termina de definir de qué manera hablar del órgano sexual también es algo que problematiza la novela, ¿no? Sí, yo elaboraba el registro de pene, pito, pija, justamente como si fuera una inmersión de un buceador. A medida que el agua se va enfriando, es decir, que el agua se va poniendo el caldo más sexual de la escena, bueno, la palabra deja de tener cualquier tipo de afeite y es esa palabra. En la escena de más profundidad, ni pene ni pito me servían claramente. Si bien son dos personajes que uno podría ubicar en la clase media porteña o clase media urbana, clase medio ilustrada. Por los libros que leen, la música que escuchan, los Exacto, consumos culturales que tienen son de escolarizados, ¿no? Sí. exactamente, de gente que por lo menos fue al colegio. Sin embargo, digo, el arrasamiento que provoca el sexo en una escena impone un lenguaje que no es el habitual. Me incomodaría mucho estar a mí en una escena así y que me dijeran pene. Me parecería muy desubicado, me ofendería. Y no estoy adelantando absolutamente nada del final, pero digo, a mí me gusta que cuando uno entra a una novela, entra a la novela sin dejándose también llevar por la sorpresa de los finales, ¿no? Entonces trato de no anticipar nada, pero sobre el final el personaje cambia un poco el registro y habla de Bondi, habla de putitos y de los canas. Se hace un poco más urbana en el sentido coloquial o, no sé, ese tono que venía un poco moroso y amoroso pasa a ser algo un poco más urbano, ¿no? Bueno, porque ahí el personaje muestra una genealogía de su ser homosexual en Buenos Aires. Les cuenta un poco la historia de cómo despertó a su sexualidad, algo que en la novela estaba retaseado, estaba justamente merodeado. Ninguno de los dos personajes en el transcurso de la relación hablan de cómo llegaron a ese momento del encuentro. Sin embargo, el que finalmente cuenta el cuento, cuenta la novela, el que se queda solo, en un momento, bueno, empieza a hacer como el arqueo de su vida sexual en las calles de Buenos Aires. Julián, la última pregunta para hacerte. En la novela, perdón, la voy a hacer al revés. En tus redes sociales sos un tipo que tiene una actividad política o una postura política muy clara, muy definida. Has estado acompañando, por ejemplo, la ley de la interrupción voluntaria del embarazo. Digo, sos un tipo que tiene una postura política muy definida. La novela todo el tiempo trabaja con lo elidido. Hay un momento en el que aparece una abuela que uno sabe por historia que cae en la tristeza con la Revolución Libertadora, pero en ningún momento se habla casi de Perón. Y la pregunta, ¿sos peronista?, queda volando en el aire, ¿no? Ajá. ¿Por qué en la novela la política, entendida como la política más baja o más de barricada, tanto en Una muchacha muy bella como en esta, es un acercamiento pero nunca una definición? A Fue ver, enorme la pregunta, espero que no se me hayan no, aburrido los que estaban allá, pero... a mí me súper interesa hablar de esto. Yo creo que tanto en La muchacha como en esta hay un perfil político muy poderoso. La muchacha, por ejemplo, la escribí en pleno auge del discurso de los derechos humanos y con alguna furia también, como
la muchacha termina diciendo, bueno, ¿quiénes no entran al discurso? ¿Quiénes todavía se quedan afuera? Y en esta novela, la parte donde aparece Buenos Aires, bueno, es una novela claramente política en ese sentido. En ese sentido sí, porque Buenos Aires está la Buenos Aires donde se rompe, donde no hay que romper. Exactamente. Pero vos tenés una mirada política mucho más franca en una red social y acá es una mirada mucho más elidida. Sí, por suerte la escritura de una novela supone la inmersión por mucho tiempo en algo de lo que vos sabés poco y de lo que no sos tan dueño. Eso es lo extraordinario de escribir. En una red social, un poco es el terreno de la impunidad, uno podría decir cualquier cosa. Yo me arrepiento, ahora no tanto, pero me arrepentí mucho de cosas que subí a redes sociales. Y me resultó un ejercicio incluso interesante de escarnio, de enfrentarme a la mirada condenatoria de alguna gente. Por suerte, la escritura de la novela te demanda honestidad. No porque el otro no sea honesto, pero te demanda un nivel de honestidad sostenido y de sinceridad sostenido con el que no podés chamullarte. La escritura de una novela es un acto de... Es horrible lo que voy a decir, pero hay algo del orden de la humildad. Vos te pones a disposición de algo que no controlás, que tenés que conocer, que tenés que acompañar. Es muy hermoso escribir una novela. Es muy difícil y es muy hermoso. Es muy hermoso y es también muy largo. ¿Vos con quién te acompañás? ¿Con Selva? ¿Con Selva Almada me refiero? Sí, tengo la fortuna de tener amigos y amigas. Esta novela tuvo muy cerca Inés Garland, gran amiga, gran escritora. Ella también trabaja mucho con el amor y el sexo. Absolutamente. Con una forma completamente distinta. Absolutamente. Compartimos muchos encuentros en los que ella me leía. ¿Cómo se llama esta novelita que sacó hace poco? Una vida más verdadera. Una vida más verdadera. Ahora que la decís, hace juego con tu novela. Hace recontra juego. La escribimos más o menos en el mismo tiempo y nos leíamos, nos juntábamos en mi casa o en la de ella a leernos. La historia está narrada por dos amantes. Sí. En el caso de ella es un hombre que vive en su familia y en el caso de la tuya es un hombre que se enamora de otro hombre. Ajá. Pero la historia hace un juego. Fue genial porque cuando descubrimos esto, en un momento le digo, mirá Inés, estoy escribiendo la novela de dos tipos que se encuentran solo una vez por semana los domingos. Y ella me dice, yo estoy escribiendo una pareja que se ven los viernes. Y dijimos, ¿y ahora qué hacemos? Nada. Por supuesto ella la publicó primero que yo, la terminó mucho más... Salió por la misma editorial. Sí. Otro sello, pero la misma editorial. Sí, salió por la misma editorial. Sí, bueno, Inés estuvo muy cerca de esta escritura y por supuesto siempre Selva Almada, Alejandra Sina, Gabriela Cabezón, Roque Larraqui, Carla Maliandi. Por suerte tengo mucha gente muy talentosa cerca, talentosa y capaz de hablarme con sinceridad. Julián López, muchas gracias por haber venido al Auditorio de Grandes Libros. Hablamos de una de las muy linda novela, una de las mejores del año, que se llama... cuando uno dice una de las mejores del año es como que hay tantas mejores, pero uno, la verdad que se disfrutó mucho la lectura, yo la disfruté mucho, La ilusión de los mamíferos. Gracias por estar en el Auditorio de Grandes Libros y como siempre gracias a Cristian que está del otro lado de la cámara.